Estamos, por si Ahora acaso, sí. esta clase está siendo grabada, ya, por favor, para que tengan conocimiento de ello. Entonces, vamos a irnos a lo que es el tema. Me dice, por favor, si estoy compartiendo pantalla. Muy bien. Así dice. Muy bien, acá tenemos lo que son cursos, ¿no?, que yo tengo. Vamos a abrir el de matemática virtual, que es donde ustedes están registrados. Y como verán, acá ustedes tienen la configuración del curso de la siguiente, ¿no? Acá tienen los temas generales, ¿no?, del curso, ¿ya?, donde ustedes van a encontrar el programa analítico de la asignatura, la bibliografía, ¿ya? Tienen los enlaces, ¿no es cierto?, para los libros. Y acá tienen una pestaña denominada avance académico. Si ustedes pinchan esa pestaña, aquí les va a salir todo el contenido, ¿no?, las 5 unidades temáticas, ¿ya? Y si ustedes van abriendo, por ejemplo, vamos a abrir la unidad número 1. Entonces ahí tienen una guía de estudio, tienen los contenidos, ¿no es cierto? Estas son muy importantes, son lecciones, ¿no? Que si ustedes abren estas lecciones, vamos a abrir una, básicamente ahí van a tener, es como para que hagan ustedes su estudio a través de estas lecciones. Son preguntas que ustedes tienen que ir resolviendo, ¿no es cierto? No tienen un límite de tiempo, pero tienen un plazo de presentación, ¿no es cierto? En este caso está hasta el siguiente lunes, ¿cierto? Eh, También van a tener en la parte de tareas, van a tener lo que son las prácticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto voy a modificar un poco. Voy a hacer cuestionarios para la parte de las prácticas. Tienen dos prácticas en la unidad 1, que es de números reales, y la práctica número 2, que funciona. Y por último van a tener también lo que son las grabaciones, ¿no?, o videos que se va subiendo, ¿no? Por ejemplo, acá si ustedes, esto está en el libro, ¿no?, dice videoconferencia, ¿cierto? Entonces, si ustedes abren, ahí van a encontrar una serie de videos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cierto? Tienen varios videos. En este caso, acá tenemos, por ejemplo, una demostración, ¿no? Y ustedes pinchan simplemente el enlace, le va a conducir. Listen, un segundito, por favor, Carmen Julia, y a todos los participantes, apaguen sus micrófonos, no están dejando escuchar bien, por favor. Nuevamente le pedimos a Carmen Julia que su micrófono lo apague y por favor, por respeto a los demás, los micrófonos apagados, ya, muchas gracias. Va a disculpar, licenciado. Elisa.
¿no? Entonces, entonces ustedes de esa manera pueden hacer el estudio, ¿no es cierto? Tienen varios videitos ahí, por favor, que pueden ir revisándolos, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen un video 3, tienen un video 4, función inversa, en video 5, entonces tienen una serie de videos que pueden irlo revisando y hacer sus estudios al ritmo que ustedes vean, con tiempo que ustedes tengan, ¿no es cierto? Para un poco facilitarse el estudio, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Por favor, si alguien tiene alguna preguntita. Ah, hola, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Si quisiera saber, las clases comúnmente van a ser los días martes y jueves, nos estaban informando. ¿El horario va a ser 8:30, fijo? Eh, Normalmente sí, pero puede haber alguna variación. Ya el día jueves no, creo que no cuento con esa disponibilidad, pero de todas maneras lo vamos a acomodar, no hay ningún problema, ¿ya? O también lo podemos trasladar otro día. Eso lo vamos a ver con el licenciado Vieri, por favor, ¿ya? Pero de todas maneras se le va a comunicar con la antelación debida para que ustedes tomen sus previsiones. ¿Quedó conforme? Una consulta más, por favor. Sí. ¿Cuánto tiempo duraría la materia? Perdón, ¿cuánto tiempo está programada la materia? O sea, Está programada para 5 semanas, ¿no es así, licenciado Vieri? Sí, efectivamente, vamos a hacer un ajuste, sí, por lo que nos hemos atrasado en tomar el PSA. Se va a hacer unos pequeños ajustes, pero de 5 semanas hemos quedado en cuatro. Cuatro, o vamos a tratar de mantener las 5 semanas, pero eso incluye sábado y domingo, las actividades que se van a desarrollar. Entonces, el día de mañana ya vamos a tener un poquito ya más clara la película para que podamos hacerle conocer a ustedes qué tiempo va a tener la asignatura, ¿ya? Entonces, pedirle un poquito de paciencia. La plataforma que ustedes están viendo con el licenciado Miklo, eh, esa es la plataforma que se va a manejar la universidad. Para que ustedes puedan acceder a la plataforma, necesitan estar inscritos y programados. Y para poder pasarle su usuario y contraseña eh, para, para que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Ya mañana nos vamos a dedicar a inscribir a todos los que faltan y luego les pasaremos individualmente eh, su usuario y contraseña eh, previo, previo verificación de que estén inscritos, pues, ¿no? Ya, y nuevamente pedirles, por favor, es un poco incómodo cuando sus micrófonos están encendidos y el docente está hablando. Higinio y Ana Gabriela, por favor, sus micrófonos lo pueden apagar, por favor. Muy bien, gracias, licenciado Vieri, por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está entendido más o menos? ¿Sí? ¿Hola? Parece que tenemos un micrófono abierto por ahí. Por favor, Higinio, nuevamente se le vuelve a repetir su micrófono, el que Ya estoy, tiene el jóvenes, nombre de Higinio. apaga su micrófono. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a dar inicio a lo que es el avance de la asignatura. ¿Ya? Nuestra unidad temática número 1 se denomina los números reales y las funciones reales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son los números reales, no es cierto? Es un conjunto de números que básicamente el hombre ha creado, ¿no es cierto? Eh, o inventado para poder hacer operaciones de tipo matemático, ¿cierto? Entonces, los números reales surgen por eso.
Y según la necesidad que tiene el ser humano, ellos van apareciendo. ¿Ya? Lo primero que nos dice es que el conjunto de los números reales comprende a los números racionales y los números irracionales, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tienen que saber es que los números reales están formados por los racionales, ¿no? Y los irracionales. Ustedes suman estos dos conjuntos de números y van a tener el conjunto de los números reales, ¿no es cierto? Por tanto, incluye a los positivos, que los representamos con R positivo, R de real, ¿no es cierto? Y también a los negativos, que los representamos con R con un superíndice de menos, ¿no es cierto? También está el cero, están los enteros, que los representamos por Z, y están los naturales, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cuáles son los números naturales? Del 1 al infinito. Son los positivos, ¿no es cierto? Del 1 al infinito, correcto, muy buena respuesta. Entonces, ¿por qué han surgido estos números? ¿Alguna idea? Perdón, ¿cómo dijo? ¿Por qué surgieron los naturales del 1 al infinito, los positivos? ¿Alguna idea? Recuerden que en su inicio la humanidad, ¿no es cierto?, en los modos de producción. Perdón, a ver. Bueno, Para recuerden, representar cantidades, dice. ya, eh, recuerden que los hombres en su inicio, ¿no es cierto?, comenzaron a hacer actividades agrícolas, ¿no es cierto?, y también pecuarias, ¿no es cierto?, la cría de ganado, etcétera, ¿no es cierto?, cuando ya pasamos a estadios superiores. Entonces, cuando aparece la familia, ¿no es cierto?, y aparece el patrimonio con la propiedad privada, entonces el hombre necesita contar, ¿no es cierto?, saber lo que tiene, si tiene 10 vacas, 10 ovejas o 5 quintales de trigo, ¿no es cierto? Entonces, ahí surge la necesidad de tener números positivos, ¿no es cierto? Y es ahí donde surgen los efectos naturales, ¿no es Una cierto? vez, pela. Los micrófonos, por favor. Eh, Nuevamente, por favor, Alfredo Luizaga y Ana Gabriela, su micrófono. eh, Posteriormente surgen los negativos, ¿cierto? Los reales negativos. ¿Y por qué surgen los reales negativos? Eso es para poder hacer restas, ¿no es cierto? Ya que si no tenemos esos números, no podemos hacer una resta. O sea, no sabríamos cuánto es el resultado de 5 menos 2, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque el menos 2 no existía, entonces solo conocíamos los positivos. Entonces, por una necesidad de nuevo de hacer una resta y expresar a veces, realizar esa operación matemática que surgen los reales negativos, ¿cierto? Eh, entonces, posteriormente también surgen, ¿no es cierto?, lo que son los racionales y los irracionales para poder realizar la división en todas sus formas, ¿no es cierto? Enseguida vamos a ver cuáles son estos tipos de números, ¿no es cierto? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, Comprendido el punteo. muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, los números naturales. Son aquellos que permiten contar. Se representan por la letra N mayúscula. Son números naturales, el 1, el 2, 3, puntos suspensivos hasta más infinito. O sea, son la característica de estos números es que son positivos, todos ellos, y son enteros, ¿no es cierto? ¿Ya? Son enteros, observen, ¿no es cierto? Luego tenemos el cero, ¿no es cierto? El cero representa la ausencia de cantidad. Es considerado un número neutro, no posee signo positivo ni negativo, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo tenemos y al cero, que además en la recta real, está justo al centro, ¿no es cierto? Divide a los positivos que están a su derecha y a los negativos que están a su izquierda, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos los números positivos. Son aquellos números que poseen el signo más. Se representan por reales positivos, una R mayúscula, un superíndice más. Si un número no lleva signo, se asume que posee signo positivo. Esto también es algo que a veces
la gente, los estudiantes no aprecian, ¿no es cierto? Si un número no tiene signo, ¿no? Entonces quiere decir que es positivo, tiene un más. Los matemáticos no lo escriben ese más, ¿no es cierto? Los números negativos son aquellos números que poseen el signo menos. Se representan por una R mayúscula con un superíndice menos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Alguna pregunta hasta acá? Números enteros. Es el conjunto de los números constituidos por los números naturales, el cero y los números naturales con signo negativo. Se representan por Z, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá a los enteros incluyen a todos los positivos, incluyen a todos los negativos más el cero, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego tenemos a los números decimales. Es el conjunto de los números que no son enteros, provienen de la necesidad de efectuar la división en todos los casos, ¿no es cierto? Debido a esa necesidad que tiene el ser humano de realizar operaciones de división, ¿no es cierto? Que incluya todos los casos que surgen los decimales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como por ejemplo, dividir un entero, por ejemplo, en 4 partes, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 1 sobre 4 nos daría 0,25, que ya es un número decimal. Ahora, lo interesante es que, perdón, hola. Lo interesante es que con estos números, con los números decimales, ¿no es cierto? Vamos a tener lo que son los números decimales que son periódicos, puros, ¿no? Y lo que son periódicos mixtos, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo esa parte también seguida, ¿sí? Luego tenemos los números racionales, ¿no es cierto? Es el conjunto de los números que pueden expresarse como la división de dos números enteros. No son enteros, excepto el caso de que se divide entre cero. Se representa por la letra Q. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la característica de los números racionales? Hola. Dicen, son los números que pueden representarse como el cociente de dos números, enteros Eh, o más. Exactamente, ¿no? O sea, los racionales son los que pueden expresarse como una división de dos enteros, ¿cierto? Esos son los racionales. A ver, vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos el digamos, este número, ¿no es cierto? 0,25, ¿cierto? Ese es un decimal, ¿no es cierto? Un número decimal. Pero, ¿será racional o irracional ese número? ¿Qué dice? Familia de mi abuelo están por medio de las fracciones. Ya. Entonces, no dice que un número es racional cuando lo podemos representar como una división de dos enteros, ¿cierto? Entonces, el 0,25 podemos representarlo como una división de dos enteros. Para saber si esto es así, ustedes, por ejemplo, pueden hacer lo siguiente, ¿no? Eh, multi- Esto sería igual, ¿no? En el numerador multiplican. Esta comita de acá Claro. la vamos a recorrer dos espacios, ¿cierto? ¿No? Esta coma de aquí se va a venir acá. Entonces estoy recorriendo dos espacios. Entonces me generaría el 25, ¿cierto? Ahí. ¿Y qué hago acá abajo? Coloco un 1 y anoto los dos
espacio los dos ceros que recorrí. Entonces ahí tengo que se me ha formado 25 sobre 100, ¿no es cierto? Entonces yo ya puedo hacer eso, agarro y simplifico, ¿no es cierto? 25 de 25, 1. Y 100 dividido entre 25 me da 4. Entonces yo puedo representar 0,25 como un cuarto, ¿no es cierto? Entonces yo pude realizar la representación de este número decimal, ¿no es cierto? Como una cociente, como una división de dos enteros. Entonces, por eso yo digo que este número es un número racional, Q. ¿Se entendió? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, volvemos a la presentación. Muy bien. ¿Se entendió entonces lo que son los racionales? Sí, Lisa, ¿se entendió? Ya, muy bien. Entonces, vamos a pasar a los números irracionales. Nos dice, es el conjunto de los números que no pueden expresarse como la división de dos números enteros, con decimales infinitos, no periódicos. Se representan por Q, superíndice de Q', ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica de los irracionales? Que es un conjunto de números, pero que no pueden expresarse como la división de dos números enteros, ¿cierto? Con decimales infinitos, no periódicos, ojo, ¿no? Los decimales no son periódicos, ¿ya? Esta es su característica, ¿no? No pueden representarse como un cociente de dos enteros, como vimos en el anterior caso, los racionales sí pueden representarse como un cociente de dos enteros, ¿cierto? A ver, les hago una pregunta, a ver acá. A ver si alguien tiene su calculadora, por favor, realice esta operación. ¿Cuánto da? 1/7. Me va a dar 0,1428. 0,1428, 57, y esto se repite, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Punto suspensivo, ¿no? Entonces, este número les pregunto, ¿es un irracional o es un racional? Irracional. ¿Perdón? Irracional. Irracional. ¿Por qué llegué a esa conclusión de que es un número irracional? A ver, Porque usted ahorita dijo que poseen cifras infinitas. ya, a ver, veamos qué nos dice la definición. A ver ahí. Número irracional nos dice es el conjunto de los números que no pueden expresarse como la división de dos enteros, con decimales infinitos, correcto. Lo que usted dice es correcto, tienen decimales infinitos, pero observe acá que dice, no periódicos. Entonces, esta es la restricción, no periódico. ¿Qué es un periodo? ¿Entienden lo que es un periodo en un número? No. Ya. Observen ustedes, fíjense, ¿qué pasa ahí? 14, 28, 57. Y observen acá, ¿qué pasa ahí? No se está repitiendo el número 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57. Eso se va a repetir. Esto es lo que se denomina un ciclo ahí. Y eso se va a repetir infinito. Si ustedes gustan, pueden comprobar con un lápiz, ¿no es cierto? Y no van a acabar nunca de hacer ese cociente. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Pese a que el número, el decimal, la parte Ahora sí. decimal, ¿no es cierto? Es infinita, ¿no? Esto va hasta el infinito, pero resulta que se están presentando periodos cíclicos. Y lo más importante es que este número lo puedo representar como un cociente de dos números, 1/7.
Entonces, ¿será racional o irracional? ¿Qué opinan? No es irracional, tendría que ser directamente irracional. Perdón, perdón. Si no es irracional, automáticamente tendría que ser racional. Es racional. Es un número racional. ¿Por qué razón? Primero, por esto. Se está presentando, como le digo, este ciclo se está repitiendo. Entonces, esa es una característica de un racional. En el irracional no se presenta esta característica. Luego, ¿qué tenemos? Que este número, ¿no? Este de acá, el decimal, podemos representarlo como un cociente. En el irracional no se puede hacer esa representación, por lo tanto, este es un número racional. ¿Se entendió? Gran parte de su práctica va a consistir en esto, chicos y chicas, ¿ya? Va a ser la identificación de si los números son racionales, irracionales, etcétera. ¿Se entendió esto? Por eso es importante que ustedes comprendan este concepto. ¿Se entendió? ¿O requiere Sí, nueva? No hay problema, se vuelve a explicar si es que no están entendiendo. Listen, ¿puede volver a explicarlo, por favor? Ya. ¿Qué decimos? El número racional, ¿no? Q, como en el caso que vimos, 0,25, ¿no? Este de acá, lo hemos representado como un cociente de dos números. Esta representación se puede hacer solo en los racionales, ¿no ve? La pregunta que yo le formulé es que si este número, un séptimo, es un racional o irracional. Claramente, si ustedes desarrollan ese cociente, van a tener este número, 0,142857, 0,142857, ¿no? 14, 28, 57 y se va a ir repitiendo este ciclo hasta el infinito, ¿no es cierto? Pese a que este número decimal tiene infinitos decimales, ¿no? Pero es un número racional. ¿Por qué razón? Porque yo puedo representarlo como la división de dos enteros, que sería esta de acá, 1/7. Al poder hacer esto, este número automáticamente es un número racional. El número irracional no puedo representarlo como un cociente de dos números. ¿Estamos? ¿Ahora sí se entendió o todavía no? ¿Qué dice? Se entiende, Listen. Entonces, ¿quién me dice cuáles son, por ejemplo, algunos, tenemos números irracionales famosos, ¿no? En la historia de las matemáticas. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me dice alguno? A ver, El número pi. correcto, ¿no? El número pi, ¿no es cierto? El número pi, ¿no? Lo representamos de esa forma y, ¿no? Tenemos 3,1415, ¿no es cierto? 16, esto ya redondeado, ¿no es cierto? Y tiene infinitos decimales, pero observen que esto no se va a repetir, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene millones de decimales, infinitos, ¿no? Hay matemáticos que tienen una memoria brillante, que se saben miles de dígitos, ¿no es cierto?, de memoria de este número, ¿ya? Incluso hay una película, ¿no es cierto? Se llama Pi. No sé si la han visto, es de un muchacho, un hindú, que se mete con un tigre en un barco, ¿no? En un bote. Entonces, precisamente tiene algo de relación con este número, ¿no es cierto? Eh, y este número, ¿alguien sabe el número pi de dónde sale? ¿Qué representa el número pi? ¿Ah? El perímetro o diámetro de cualquier circunferencia.
Ya, o sea, muy bien. Es una relación, ¿no es cierto? El número pi. O sea, si ustedes agarran una circunferencia, ahí, esa es una circunferencia, bueno. Y ustedes en su punto central, ¿no es cierto? Ahí, trazan una línea recta, ahí, ¿no es cierto? Entonces resulta que si ustedes pueden realizar, ¿no? Esto de acá, esta parte, ¿qué se llama? ¿Su diámetro? Diámetro, ¿no es cierto? Entonces podemos denotar con una D mayúscula a- al diámetro, ¿no es cierto? Y por otro lado, si ustedes, todo lo que rodea la figura, ¿no es cierto? Todo este borde, ¿qué se llama? Todo ese borde, ¿qué se Perímetro. llama? Ah, Es el perímetro. el perímetro, ¿no es cierto? El perímetro de una figura es todo lo que rodea, ¿no es cierto? La figura geométrica. Entonces, si nosotros le ponemos un nombre a eso, una P mayúscula, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces resulta que si ustedes, por ejemplo, pudieran, imagínense que sea una soga forma todo eso. Si ustedes pudieran realizar un corte en esa Ah, soga, ¿no es cierto? Y apague su micrófono. ustedes la colocan con una línea recta, ¿no? A la soga así, ¿no? Y el diámetro lo colocan, el diámetro lo ponen, digamos, ahí. Entonces, si ustedes comparan, hacen la división de este perímetro por su diámetro, entonces resulta que ahí les da el número pi. Y esa relación es constante, sea el círculo de este tamaño chiquitito o sea infinitamente grande, grande como, ¿no? Esa relación es una constante, ¿no es cierto? Que es el número pi. Y ese número pi no se lo puede representar como un cociente de dos números enteros. Por eso es que es un número irracional. Es imposible representarlo como un cociente de dos números enteros. ¿Entendió? Tranca ahí, tranca. Otro número famoso irracional, ¿alguien conoce? Hay otro irracional que es famoso también. ¿Alguien sabe cuál es? Número E, ¿cierto? PEF. Número E de Euler, ¿no? Que aproximadamente 2,31, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este también es un número famoso que tiene aplicaciones en lo que es la teoría de series y también en matemática financiera, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, encontramos el límite, ¿no es cierto? El límite de una función en matemática financiera del interés compuesto, ¿ya? Vamos a ver que ese límite tiende al número E de Euler, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esos son los conceptos, ¿no es cierto?, que hay que manejar para ver el tema de los números racionales y irracionales, ¿entendió? Sí. Muy bien, vamos a ver ahora lo que son los axiomas de los números reales, ¿no? Los axiomas de los números reales. ¿Qué es un axioma? Tenemos que saber qué es un axioma o propiedad también, ¿no es cierto? Los axiomas son eh, verdades evidentes que no necesitan demostración, ¿ya? Son propiedades que no necesitan demostrarse, al contrario de los teoremas, ¿no? Cuando hablamos de teoremas, los teoremas sí necesitan demostrarse para poder usarlos. Esa es la diferencia entre un axioma y un teorema. ¿Está claro? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Axioma. Es una
proposición evidente por sí misma, es decir, que no precisa de demostración ni argumentación alguna. En el enfoque práctico es mejor llamarla propiedad, en el sentido de una característica que cumple el conjunto de los números reales, ¿no es cierto? Entonces, ¿se entendió que es un axioma? El axioma, pues ya le dije, es la flota de estaba Wally buscando a Eva llevando una plantita. Decirle a tu profesor. ¿Perdón? Ay. Los axiomas son, como le dije, son propiedades, son proposiciones que no necesitan ser demostradas, ¿cierto? Más bien estas se las usan para hacer demostrar los teoremas, ¿cierto? Aquí tenemos uno de los axiomas, ¿no es cierto? Hay muchos más, ¿no es cierto? No son los únicos. Si A, B, C pertenecen a los reales, ¿no? Entonces tenemos el axioma 1, que sería A más B es igual a B más A. Se llama conmutatividad de la suma, es decir, que si ustedes tienen dos números, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ustedes conmutan esos números, el resultado va a ser el mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, si A es igual a 3, ¿no es cierto? Y B es igual a 5, entonces este axioma me dice que A más B es igual a B más A, ¿cierto? De donde tenemos que, evidentemente, si A toma el valor de 3, tendremos 3, ¿no es cierto? Más B toma el valor de 5. Y acá volcamos eso, 5 más el valor de A que es 3, por supuesto que nos da 8, es igual a 8. Entonces, ahí está, ¿no? Nuestro axioma, ¿cierto? ¿Ya? ¿Será que se cumple también para los, si tenemos dos negativos, por ejemplo, o un positivo y un negativo? ¿Qué opinan? ¿Qué pasa si A toma el valor de 7 y B toma el valor de menos 5? Entonces, ¿cuánto sería? A 7 más, paréntesis, menos 5 sería igual a, ¿cuánto es el resultado de esto? 2, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si yo ahora cambio el orden, ¿no es cierto? Digo menos 5 más 7, ¿cuánto es eso? También es 2, ¿cierto? O sea que vale, ¿no es cierto? Para cualquier número, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se entendió? Axioma 2, asociatividad de la suma. ¿La? Va a tener que tenernos paciencia, licenciado. Asociatividad de la suma. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, A más B más C, ¿no es cierto? B más C entre paréntesis, eso va a ser igual a, asociamos de otra forma, ¿no es cierto? Paréntesis, A más B, cerramos más C. Entonces, si nosotros tenemos tres números, ¿no es cierto? O 4 o 5, y los asociamos de diferentes formas para sumarlos, el resultado va a ser el mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Quieren algún ejemplo de esto? ¿Qué dice? Sí, por favor, licenciado. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a tener A igual a 2, B va a ser 4 y C va a ser 6, ¿no? Entonces, vamos a asociarlo, por ejemplo, de esta forma, ¿no es cierto? A B más C, ¿no? Entonces, asociamos así. No se olviden que los paréntesis son signos de asociación, nos indican que esa operación hay que realizar primero, ¿no es cierto? O sea, eso nos indica un orden en la operación. Primero tengo que hacer A más B y luego recién ese resultado sumarlo con C.
Entonces, para este caso sería, ¿no? Esto sería igual. Entonces, A toma el valor de 2, más B que toma el valor de 4, más 6, ¿no es cierto? Entonces, como esto está asociado con un paréntesis, me está indicando que yo debo sumar primero 2 más 4. Eso me daría 6. 6 más 6, que va a ser igual a 12, ¿no es cierto? Ahí. Ahora vamos a asociarlo de otra forma. Tenemos que A es 2, más B más 6 que es 6. Ahora vamos a asociarle de otra forma. B con C, con el paréntesis. Entonces yo primero tengo que realizar esta operación. 4 más 6, entonces eso me da 2 más 4 más 6, 10, y 10 más 2, 2 más 10, 12. Son iguales. Entonces, ustedes pueden asociar de la forma que quieran siempre que se trate de una suma, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Quedó claro? Perfecto. Sí, licenciado, quedó bien. ¿Ya? El axioma 3 tenemos A más 0 es igual a existencia del neutro aditivo, ¿no es cierto? Es decir, que si a una cantidad nosotros le sumamos 0, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a A, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, para hacer demostraciones y se utiliza bastante, ¿no es cierto? No se olviden, el 0 es el neutro aditivo, quiere decir que a cualquier cosa que ustedes le sumen un 0, la cosa se repite, ¿no es cierto? 10 más 0 es 10, ¿no es cierto? El logaritmo de un número, logaritmo de 100 más 0, sigue siendo el logaritmo de 100, ¿no es cierto? Entonces, eh, es neutro en la suma. Por eso adquiere este carácter, ¿no? De neutro. Quiere decir que no afecta en nada, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se entendió? Licenciado, si no hay mucha molestia, ¿podría dar ejemplos de cada uno de ellos o se nos hace muy largo? Bueno, fue un ejemplo cortito, podemos ver. Eh, por ejemplo, si ustedes tienen, a ver, raíz de 84, ¿no es cierto? Ustedes le suman un 0, el 0 es neutro, entonces queda lo mismo, ¿no es cierto? Raíz de 84. ¿Ya? Vamos. Así de sencilla esta propiedad. ¿Ya? Luego tenemos existencia del opuesto aditivo. A más menos A es igual a 0. Aquí está faltando eso. ¿Ya? Entonces acá lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces tenemos A más menos A es igual a 0, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si, el opuesto de cualquier número es el mismo número, pero con signo negativo. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el 6, su opuesto va a ser menos 6. ¿No es cierto? Y si ustedes agarran y hacen la suma de esos dos, al número con su opuesto, siempre va a ser 0 el resultado. ¿Ya? Ustedes pueden agarrar pues expresiones que son complicadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes agarran la raíz cuadrada de x, ¿no es cierto? Entre el logaritmo de x, ¿no es cierto? Entonces ustedes le restan a esto, ¿no es cierto? Le restan menos lo mismo, su opuesto, ¿no es cierto? Logaritmo de x, ese resultado va a ser igual a 0, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, clarito. El opuesto aditivo se llama eso. Luego, acá está el axioma 5, A por B es igual a B por A.
conmutatividad del producto. Siempre decimos que el orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? O sea, como multipliquemos, A por B va a ser igual a B por A, ¿no es cierto? Intercambiamos el orden de los factores y el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? ¿Claro? 5 por 4 es igual a 4 por 5, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. El axioma 6, ¿qué nos dice? Asociatividad del producto. O sea que nosotros podemos asociar, por ejemplo, acá tenemos tres factores, ¿no es cierto? A, B y C. Entonces, A por paréntesis B y C asociado, ¿no? Es igual. Acá estoy haciendo otra asociación, ¿no es cierto? A por B por C. Entonces, estoy realizando primero acá A por B y luego por C. En cambio, acá primero realizo B por C y luego multiplico por A. El resultado no cambia, chicos, ¿no? O sea, podemos asociar de cualquier forma, siempre que se trate de un producto o suma, ¿cierto? ¿Ya? ¿Está claro? Sí, le dicen, está claro. El axioma 7 nos dice A por 1 es igual a A. Nos dice la existencia del neutro multiplicativo, ¿cierto? Entonces, eh, esta propiedad nos dice que el 1 es el neutro en la multiplicación. Cualquier cosa que se multiplique por 1 va a ser siempre lo mismo, ¿no es cierto? Y esto es muy importante por las aplicaciones que tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes tienen una expresión, ¿no es cierto? A ver, veamos una, acá hay una, creo, en su práctica, les repito, esto va a cambiar, sí, porque ya parece que acá hay una, veamos. Por ejemplo, en esto de acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, les piden este ejercicio, digamos, ¿no es cierto? Bueno, racionalizarle, ¿no es cierto? 2 dividido entre 3 más la raíz cuadrada de 3, ¿no? Entonces, nos piden que racionalicemos 2 dividido entre 3 más la raíz cuadrada de 3. Entonces, un ejercicio de racionalización. ¿Alguien se acuerda cómo se racionaliza? ¿Algún recuerdo de su año de colegio? ¿Qué dicen? Ah, entonces yo puedo aprovechar ese axioma, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Ese axioma que me dice A por 1 es igual a A, o sea, el neutro multiplicativo, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo? Fíjense, voy a multiplicar por precisamente por 1. ¿Eso a qué sería igual? A lo mismo, ¿no es cierto? O sea que no estoy alterando en nada la expresión. Eso estoy utilizando simplemente el axioma. El axioma me dice que 2 dividido entre 3 más la raíz cuadrada de 3 por 1 va a seguir siendo lo mismo. 2 dividido entre 3 más la raíz cuadrada de 3. Y a los números, chicos, las expresiones matemáticas hay que respetarlos, ¿no es cierto? Es como nuestro nombre, ¿no es? Nuestro nombre nosotros lo respetamos, no nos gusta que nos cambien el nombre. Las expresiones matemáticas son iguales, no hay que cambiarles el sentido de la expresión, ¿no es cierto? Hay que respetar, no podemos a los números, digamos, si es un 2 y convertirlo en 3 por arte de magia, no, hay que hacer utilizando axiomas, propiedades, teoremas, etcétera, ¿no es cierto? Acá yo por eso estoy multiplicando por 1, porque tengo un axioma que me dice que no he hecho nada con la expresión.
Pero yo voy a aprovechar este 1 para qué, fíjense. Agarro y digo 2 dividido entre 3 a la raíz cuadrada de 3. Y fíjense lo que voy a hacer voy a copiar esto acá, 3, ¿no es cierto? Pero voy a copiar con signo cambiado, así, menos la raíz cuadrada de 3. Y yo abajo voy a copiar lo mismo, 3 menos raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor de esta expresión? De lo que marqué con ese círculo. ¿Cuánto es el valor? Estoy dividiendo algo entre sí mismo. ¿Cuánto vale? A entre A. ¿Cuánto Uno, vale? licenciado. 1. Ahí está. El 1, fíjense. Entonces, pero ya con esto ya yo estoy generando en el denominador una diferencia de cuadrado. Y ya eso ya me está permitiendo resolver el problema. Entonces estoy utilizando un axioma, lo que la matemática me permite, ¿no es cierto? Porque los axiomas yo puedo utilizarlos. Entonces estoy siguiendo las reglas de la matemática. Pero ya yo me generé acá una diferencia de cuadrado, porque voy a tener acá en el denominador a más b, ¿no? Por a menos b. Y eso va a ser igual a cuadrado menos b cuadrado. Y eso me va a permitir ya eliminar la raíz de acá. ¿Se entendió? ¿Hola? ¿Se entendió, chicos? ¿Hola? Sí, Licen. ¿Será que por favor lo puedes repetir de nuevo, Listen, por favor? En lo que yo he hecho, digamos, tengo un ejercicio de racionalización, ¿no es cierto? Que 2 dividido entre 3 más la raíz cuadrada de 3, que es esta parte de acá. Eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Multipliqué por 1, ¿no es cierto? El 1 es el neutro multiplicativo, ¿no es cierto? Neutro quiere decir que no altera la expresión. Y este 1 yo aproveché para convertirlo en esto de acá. ¿Por qué razón? Copié lo mismo, 3 más, pero ya con signo negativo. ¿Para qué? Para que me genere la diferencia de cuadrados, esto de acá abajo, ¿cierto? Entonces, gracias a esa propiedad, a ese axioma, ¿no? Yo no estoy cambiando la expresión esta, 2 dividido entre 3 más la raíz cuadrada de 3, no está siendo modificada porque estoy multiplicando por el neutro multiplicativo, ¿no? Pero al hacer eso, ya me permite resolver, ¿no es cierto?, este problema de racionalización. Ahora sí, ¿qué dice? Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, continuemos a ver. Existencia del inverso multiplicativo. Entonces, el opuesto de un número, chicos, es con signo menos, ¿no es cierto? El ¿Cuánto mismo falta? signo menos. Veamos, vamos a ver acá para que se entienda bien el concepto de opuesto e inverso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el 4? ¿No? Entonces vamos a ver, ¿cuál sería su opuesto? El 4. Opuesto. Opuesto es el mismo número, pero con signo menos. ¿Se entendió? Eso se llama opuesto. ¿Se entiende hasta ahí? En cambio, el inverso, agarran el número 4 y lo elevan a -1. Eso se llama inverso de ese número. Inverso. Opuesto, inverso. Son cosas diferentes. Opuesto, inverso. Opuesto es el mismo número, pero con signo menos. Inverso es el número elevado a -1. ¿Se entendió? Sí. Y ahora, ¿por qué? 4 a la -1 sería el inverso. A ver. Porque, a ver,
4 a la menos 1 es el inverso de 4 porque 4 a la menos 1 podemos representarlo como 1 dividido entre 4. O sea, ese 4 pasa al denominador, pero se le cambia el signo a la potencia. Entonces observen, ¿no? Cómo había sido el inverso, ¿no? 1 sobre 4. O también 4 a la menos 1. Son dos expresiones equivalentes. ¿Se entendió? Ahora, ese teorema, ¿qué nos está diciendo? ¿No? Que si yo multiplico 4 por su inverso, 4 a la menos 1, eso va a ser igual a 1. ¿Cierto? O sea, cualquier número por su inverso, cualquier expresión por su inversa, es siempre 1. ¿Se entiende? Muy bien. Luego tenemos distributividad del producto a suma, ¿no es cierto? A por B más C es igual a A por B más A por C. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice eso? A, B más C. Entonces, distributividad del producto, ¿no? Entonces tenemos, acá está el producto y la suma está acá, entre paréntesis. Yo voy a distribuir este que está multiplicando a B y también a C. Entonces, ¿cómo hago? De la siguiente forma. A por B, ¿no? Ya distribuí a B, luego copio el signo más y luego distribuyo A por C. ¿Se entiende? Por ejemplo, si fuera B más C más D, igual, de igual forma, no importa el número de términos que sean la suma, igual distribuyo. La A distribuyo a B más, la A distribuyo a C más, la A distribuyo a D. Observen cómo la A se ha distribuido a todos los términos de la suma, ¿cierto? Y eso se aplica, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, 5, ¿no? Acá, 3, puede ser 3x, por ejemplo, más, ¿no? 2x al cuadrado, digamos, ¿no? Ahí. Entonces, podemos aplicar esa propiedad. ¿Cómo sería? A ver, el 5 que está en la multiplicación puede distribuir a los dos términos de la suma. ¿Cómo sería? Sería 5 por 3x más, el 5 lo distribuyo 5 por 2x al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a generar? 5 por 3, 15x, más 5 por 2, 10x al cuadrado. Ya no podemos hacer nada más porque son cosas diferentes, ¿no? ¿Se entendió? Sí, Sí, licenciado, se entendió. se entendió bien. Ya, muy bien. Luego tenemos el axioma 10, ¿no es cierto? Esto se llama la ley de la tricotomía, que se utiliza bastante, por ejemplo, las inecuaciones, ¿no es cierto? O desigualdades también llamadas. Entonces, y estas se utilizan, por ejemplo, en lo que es la resolución de problemas de investigación de operaciones, que ahí van a trabajar con matrices, ¿no? Y cuando ustedes formulen su modelito matemático, van a tener lo que son inecuaciones, ¿no? Eso lo van a ver más adelante, ¿no? Van a tener las restricciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero producir, digamos, tengo un negocio, digamos, donde produzco torta, por ejemplo, pan, ¿no es cierto? Entonces yo tengo restricciones como el gas, la harina, el azúcar, ¿no? Tengo en cantidades, la economía y la administración, ¿no? Son ciencias que tratan precisamente de hacer el uso eficiente de esos recursos que son escasos, ¿no es cierto? En la empresa, por ejemplo, tiene dinero escaso, ¿no es cierto? Por eso estudian finanzas para hacer un buen manejo del dinero tanto a corto como a largo plazo. También tienen personal, manejan personas. Entonces también estudian lo que son la ciencia
lo que son los recursos humanos, que ahora le llaman talento humano, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta se llama ley de la tricotomía, ¿no es cierto? Que nos dice, si un número es positivo, si A es positivo, entonces A es mayor que cero, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Si A es cero, entonces A es igual a cero. Y si A es negativo, decimos que A es menor que cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se observa esto? En la recta real, ¿no es cierto? Si ustedes trazan la recta real, ahí van a tener al medio el cero, y aquí van a comenzar a tener los positivos, ¿no es cierto? Y esto va hasta más infinito, ¿no es cierto? Y acá tienen los negativos, ¿no es cierto? Y esto se va también hasta menos infinito, ¿cierto? Entonces acá tenemos como si el cero fuera el que recorta a ese espacio, ¿no es cierto? En dos partes, ¿no es cierto? Todos los números que están a la derecha del cero son los positivos y todos los números que están a la izquierda son los negativos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, el 2, digamos, ¿no? El 2. Si A es igual a 2, ¿no es cierto? Si A es igual a 2, entonces, ¿qué quiere decir? Que el 2 es un positivo, por supuesto, pero 2 es mayor que cero. Todos los números positivos son mayores que cero, por eso lo representamos así. En cambio, si agarramos un negativo, digamos, decimos A es menor que 3, ¿no? Entonces, pero el menos 3, observen, el menos 3 es menor. ¿Por qué? Porque en esta recta real hay un orden. eh, Siempre de menor, ¿no? A mayor. O sea, ¿qué quiere decir? Si ustedes agarran, por ejemplo, el 2 y el 3 los comparan, el 3, como está más a la derecha, siempre va a ser mayor al 2, ¿no? O el 2 al 1, o el 3 al 1, o el 3 al 0, ¿no? Bajo ese principio, ¿cuál sería mayor entre menos 3 y menos 2? ¿Cuál es el mayor? ¿Menos 3 o menos 2? Menos 2. ¿Ah? Menos Menos 2. 2. Exactamente, menos 2 es el mayor, ¿no es cierto? Porque está a su derecha. Por este principio, siempre hay este orden, ¿no es cierto? Entonces el menos 2 es mayor a menos 3, ¿no es cierto? Ahora, continuando con el axioma de tricotomías, ya es igual a menos 3, entonces decimos que menos 3 es menor que 0. Y correcto, ¿no es cierto? El menos 3 es menor que 0 por ese orden que le digo. ¿Ya? Entonces, ese es el axioma de tricotomía. ¿Se entendió? Muy bien. Luego vienen los teoremas, ¿no es cierto? Pero yo creo que esto lo vamos a dejar para una siguiente clase o también se le va a hacer una grabación, ¿ya? Por favor. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Qué dicen? ¿Entendido los axiomas? ¿Entendido lo que son los números reales? Sí, hasta ahorita vamos este, recordando, ¿no?, de lo que hemos pasado ya en colegio. Eso, ¿no? Muy bien, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo creo que... ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? ¿Preguntar? ¿Qué dice? Dicen, una preguntita, ¿estos temas se nos van a hacer facilitados o...? Sí, está en la plataforma. Si ustedes, a ver, les voy a mostrar un poquito. Si ustedes van a la plataforma, ¿no? Entonces, ustedes van a tener seguramente ya acceso. Ustedes se van acá a lo que es avance académico, ¿no es cierto? Ya, avance académico, a esta pestañita acá, y entran a la unidad temática 1. Y en esa unidad temática, ustedes, por ejemplo, dice contenido, ¿no es cierto? Acá. Ustedes abren acá, ya descargó, ¿no es cierto? Ya descargó aquí, fíjense, propiedades, y lo abren y ahí está la presentación. ¿Vamos? Sí, aclarada. Ya, ahí está todo lo contenido. Ahora, si ustedes quieren, también el licenciado Guillermo en persona va a subir
la grabación de esta clase, pero si ustedes quieren verla también acá ahí en videoconferencia, acá está, ¿no es cierto? Ustedes agarran y el video 1 por el momento, abren, ese es el video, 8 minutos, ¿no? Está los 8 minutos. ¿No? Entonces ahí fíjense. Claro que aquí no está, por no hacerlo muy largo el video, está más cortito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿se entendió? Sí, se entendió. Ya, Sí, ya, muy bien, chicos. Entonces, Siempre y cuando estemos inscritos, ¿no? claro, ya el licenciado Jerry le va a facilitar su código de usuario para que puedan acceder a la plataforma. ¿Sí? O sea, podemos entrar. Mientras tanto, Cuando ya estemos inscritos, recién. No tenemos claro, usuario. ya, no, se le va a proporcionar, se le va a proporcionar. No sé si el licenciado Jerry nos estará escuchando. Lo De estoy repente ya, escuchando, Lice. Estoy ya escuchando. Licen, entonces no sé si puedes aclararle esa figura, Licen, por favor. Claro que sí, Licen haga su despedida y luego ya Ya, cerramos la clase con, ya entro ya, yo en intervención. ya, muy bien. Gracias, chicos, chicas. Espero que la clase haya sido de utilidad y bueno, nos volveremos a ver pronto. Que tengan muy buena noche. Gracias por la participación y la asistencia. Se cuidan. Bye, bye. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.